Bueno, buenas tardes muchachos. Para quienes no me conocen aún, soy Alejandro Vargas, estudiante del sexto semestre de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Y soy uno de los integrantes de la iniciativa de Med Fijo. El día de hoy, para la culminación de las clases del curso introductorio a la bioquímica para ciencia de la salud, les traemos un invitado especial, quien es el doctor Abdias Arias, médico cirujano, especialista en traumatología y quien fue mi profesor de IPM, además de ser el profesor de varios de los integrantes de IPM en el cuarto semestre. El día de hoy él les va a estar hablando de una clase bastante importante y muy interesante sobre cosas que al empezar la carrera normalmente no te suelen decir y son consejos o tips que de verdad a todo el mundo le gustaría que nos hubiesen contado al empezar la carrera. Y bueno, les comentamos también que al terminar la clase les vamos a pasar por el grupo de WhatsApp lo que es el Instagram del doctor para que lo sigan y estén pendientes, ya que el doctor siempre está haciendo cursos sobre anatomía y otros cursos que de verdad valen la pena porque el doctor explica muy bien, para que entonces estén al pendiente de él y bueno, tengan como la oportunidad también de poder hacer esos cursos y prepararse mejor para sus diferentes materias durante la carrera. Bueno, sin más nada que decir, doctor, cuando quiera puede empezar. Muchas gracias. De verdad que me complace ayudar siempre a estos muchachos que tienen la iniciativa de organizar estas asesorías, vamos a decirlo así, estas clases, eh, porque a veces uno como estudiante se conoce más las necesidades del compañero, lo que necesita para poder aprender algunas materias que son un poquito complicadas. Normalmente yo tengo la costumbre en mis clases de que si ustedes en algún momento me quieren interrumpir, no tengo ningún problema. No tengo en absoluto ningún problema. Eh, Pueden hacerlo. Sin embargo, seguramente como me están conociendo, les va a dar pena y tal. Entonces, bueno, igual pueden hacer las preguntas al final. Y bueno, las preguntas que me hagan y yo no las sepa, las estudio para la siguiente vez. Se las puedo responder después. Bueno, como decía el compañero Alejandro, de verdad que esto es algo que nunca, que yo hasta ahora no he visto que alguien se ponga a darlo. Ellos tuvieron la iniciativa de decirme la primera vez de preparar algo así y de verdad que yo no hallaba qué decir. Hay veces que, claro, hay veces que un estudiante te pedía consejo y bueno, tú le decías una que otra cosa, pero como decir reunir todos los consejos que necesita es medio complicado. Pero traté de armar algo de que tú más o menos sepas por lo que vas a pasar y sobre todo no engañarte, o sea, sepas sepas de una vez por dónde vas a pasar, em, porque uno se tiende a engañar que la carrera de medicina es amor y paz, que todo es bien bonito, que tal, que el cuerpo humano, que esto, que aquello, y que todo el mundo está dispuesto a ayudarte porque todos somos humanos, ¿verdad? Todos queremos ayudar al otro y es completamente mentira. Sin embargo, no vengo a decirles eh, todo lo malo, solo lo malo de la medicina, sino también lo bonito. Bueno, normalmente, ¿verdad? Como ustedes saben, la carrera, la universidad, pues, inició en Coro por los años, en los 40, que me perdone Francisco Miranda, que en este momento se me olvidó el año exacto. En la universidad, ajá, inició en Coro, de hecho se hicieron marchas y eso, la gente solicitando, el pueblo pues solicitando que hubieran médicos del poblado, porque había mucha necesidad de médicos y bueno, que todo tenía que comenzar haciendo una universidad.
Y así nació en Coro, ¿verdad? Y allí estuvo siempre hasta aproximadamente, creo que en el 2010, 2011. También la parte de preclínica se trasladó a Punto Fijo. Y de hecho a muchas otras partes. Pero bueno, ahorita nos interesa Punto Fijo porque la mayoría de ustedes son de allí. Y bueno, está el núcleo obviamente de Coro. Entonces, aquí más adelante, ¿verdad? Ahora vamos a ver todo lo que ustedes van a ver durante la carrera. Cuando yo entré, tenía en mis manos el pensum, me dieron el pensum de medicina y me dijeron no. Había en un papel, ahí estaban todas las materias que yo iba a ver, pero obviamente que no tenía ni idea de qué significaban todas estas materias y cómo iba a ser con ellas. Entonces, yo les voy a dar un recorrido, ¿verdad? De qué van a ver, entre comillas, en cada materia. Alejandro, tengo entendido, me imagino, ¿verdad? Que ellos están por iniciar el primer semestre. La mayoría, ¿no? Me imagino. Sí, correcto. Sí, Ok. sí. Creo que hay gente, como una o dos, que ya están en el segundo, pues, pero la mayoría va a empezar apenas el primero. Ok. Bueno, entonces no han visto prácticamente nada de la universidad. Entonces yo les voy a hablar, obviamente, no de todas las materias. No les voy a hablar de todas las materias, sino de las materias importantes de cada semestre. Tengo entendido, ¿verdad?, que hay estudiantes también de la Carabobo y de la Rómulo Gallegos por allí. Y entonces estuve investigando más o menos cómo era la cosa para poderles comentar a ellos también. En lo que es en la Carabobo y en la Rómulo Gallegos, la carrera es por año. En cambio, en el caso de la Francisco de Miranda, es por semestre. La otra diferencia es que existen materias como embriología, fisiología y anatomía que estas universidades la dan de manera separadas. Anatomía se refiere a la forma que tiene cada uno de los órganos y la descripción que tiene, vamos a decir, viéndola, pues. Eso es la anatomía en síntesis. La fisiología habla de la función de estos órganos. Normalmente entonces en la Francisco de Miranda vemos fisiología con anatomía juntos. Es decir, si vamos a ver el sistema respiratorio, vemos la descripción de los pulmones, del sistema de la parte de la nariz, de la laringe y su función. Lo vemos en una misma materia. En cambio, en la Carabobo y en lo que es la Rómulo Gallegos, lo diferente es que entonces se ven esto en materias diferentes. Y un año, pues un año completo de anatomía, un año completo de fisiología, donde vas a ver todas las funciones del cuerpo humano, un año de anatomía, donde vas a ver descrito todo el cuerpo humano. En cambio, aquí en la Francisco Miranda lo tendemos a ver por pedazos. Lo tendemos a ver, no. Se ve así. Entonces, en el primer semestre, bueno, la materia que te va a hacer doler la cabeza es Morfofisiología 1, que te habla es más que todo de la bioquímica, de todos aquellos procesos químicos que ocurren en el cuerpo humano y que los muchachos se han encargado de guiarlos cómo van a aprenderse todos estos procedimientos. Entonces, cuando uno termina Morfofisiología 1, ¿verdad?, uno tiende a decir, pero y todo esto va a ser así, porque tiende a ser aburridos. Hay algunos que les gusta, pero a la mayoría no nos gusta, pues. Y de hecho yo nunca he dado clase de Morfo 1 y el día que la universidad me ponga a dar Morfo 1, les digo chao cheo, porque no me gusta, pues. Pero bueno, es algo que se debe ver. Verán mucho más adelante por qué necesitan saber todo esto, esta parte de bioquímica. Luego llegamos al segundo semestre. La computadora, no sé por qué, disculpen, está
Está medio lento y avanza lento. Llegamos al segundo semestre. A ver, hasta se salió. Ajá. Llegamos al segundo semestre donde empezamos a ver la anatomía y fisiología de algunos sistemas. Entonces empezamos, bueno, a ver los músculos y eso. Entonces eso nos empieza a llamar un poquito la atención. Ahí se va a ver lo que es la parte de las extremidades, la anatomía de las extremidades, se ve el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y el sistema renal. Esta es una materia que voy a dar este semestre perdón, voy a dar es Morfo 3. Llegué a dar Morfo 2 hace 2 años y bueno, pues tenía en la mente que era Morfo 2, pero es Morfo 3. Lo que pasa es que ahorita estoy dando un curso de Morfo 2, por eso es que lo tengo en la mente. Entonces, termina Morfo 2, ¿verdad? En el segundo semestre termina Morfo 2 y vienes al tercer semestre donde viene Morfofisiología 3, donde ya ahí se te suma otra materia que es de las que le tienes que prestar atención en primer y segundo semestre. De hecho, normalmente Morfo 2 tiene más contenido que Morfo 1, por lo tanto fuiste subiendo de complejidad. Sin embargo, llegas a Morfo 3 y llegas al tercer semestre y Morfo 3 es igual que Morfo 2 en su complejidad, porque sencillamente vas a completar los sistemas que te faltan por ver, que es el sistema nervioso, el sistema endocrino reproductor y el sistema digestivo. Pero esta otra materia que tienes que estar pendiente, que es microbiología y que te puede quedar, porque es complicadita también. Entonces vas a ver, normalmente allí vas a ver lo que son los parásitos y todos los parásitos y los hongos. Obviamente vas a tender a ver, te van a tender a explicar lo que es endémico, es decir, las patologías infecciosas que son endémicas o que son normales en Falcón. En cambio, si vas a ver en la Carabobo, si vas a ver en la Rómulo Gallegos, en Guárico, van a ver, probablemente vean algunos otros parásitos con más afinco que nosotros, pues. Igual y viceversa. Entonces, claro, tampoco les he mencionado que en las otras, porque les estoy hablando desde las materias importantes. En los otros 2 semestres también vas a ver deporte, vas a ver inglés, vas a ver trabajo comunitario, pero que son materias que puedes sobrellevar, pues. Entonces, cuando terminas el tercer semestre, estás terminando un cuarto de la carrera. En este punto, ya terminaste de ver todo el cuerpo humano sano. Todo el cuerpo humano sano. Entonces pasas al cuarto semestre, donde ahora vas a ver al cuerpo humano enfermo. Entonces se te unen lo que nosotros le llamamos las 3 Marías. El cuarto semestre, de hecho, para mí fue el más complicado, el más difícil. Entonces, de estar pendiente de 2 materias, aquí pasas ahora a estar pendiente de 3. Entonces llegas a morfofisiopatología, que entonces es ver Morfo 1, morfofisiología 1, pero enfermo. O sea, todas las reacciones químicas, pero cómo se ven cuando están enfermas. Vas a ver introducción a la práctica médica, que fue la que le di al compañero, a Alejandro y a las demás muchachas que le han explicado. Que entonces se refiere a la semiología normal, es decir, a cómo nosotros vamos a examinar un paciente. Ya conoces toda su fisiología, su anatomía, ahora cómo voy a examinar eso. Eso lo van a ver en introducción a la práctica médica, que fue la única materia que me quedó en la carrera y bueno, la he dado por 2 semestres, porque me gustó. En microbiología, entonces en microbiología 2 vas a completar microbiología 1, porque si allá vistes los parásitos y los hongos, aquí entonces vas a terminar de ver lo que es las bacterias y los virus.
Entonces, ya luego pasas al quinto semestre donde le vas a dar continuidad a, a lo que viste en cuarto semestre. Entonces, eh, vas a ver morfofisiopatología 2, que entonces vas a ver, como decir, morfofisiología 2 enfermo. Si en morfofisiología 2 viste cardio, viste respiratorio, aquí vas a ver cardio y respiratorio enfermo, es decir, los infartos, las neumonías, etcétera. Allá vimos la semiología normal, cómo examinas a un paciente normal. Aquí en práctica médica 1, ahora vas a ver la semiología patológica, cómo se ve cardio enfermo, es decir, cómo examinas un paciente con un infarto, con una arritmia, cómo examinas a un paciente con una neumonía, etcétera. Se te fue microbiología, pero llegó esta señora que es responsable de muchos estragos también en la carrera, que es farmacología. Y de una vez me detengo aquí porque farmacología fue la materia que más me costó estudiar. Porque yo soy muy malo para el caletre. Entonces, como soy muy malo para el caletre y farmacología te habla, como decía, en otro idioma, porque un poco de medicamentos y tienes que aprenderte los nombres, entonces, bueno, yo no hallaba cómo hacer. Entonces, aquí me detengo un poco porque tuve que cambiar la forma de estudiar. Aquí lo que hice fue agarraba y en ese tiempo los profesores, bueno, daban las clases con láminas de acetato. Ellos daban, a veces daban la guía, pero yo me acuerdo en Farmaco 2 sí sucedía que ellos más prestaban las guías. Pero en Farmaco 1 no, era muy celoso con eso, que se le dañaba las láminas de acetato, que no sé qué, qué tal. Entonces, y bueno, no existían todavía los teléfonos con cámara para sacarle fotos. Sí habían teléfonos con cámara, pero desde el pupitre donde tú estabas sentado jamás ibas a poder leer lo que estaba en la lámina. Entonces, bueno, yo lo que hacía es que grababa en un MP3 que tenía, grababa la clase y copiaba las láminas, las copiaba a la velocidad de la luz antes que el profesor cambiara de lámina, porque esa mentira que te iba a dejar, no, que copiara tal. Entonces, bueno, cuando yo estaba en mi casa no desgrababa la clase, porque eso siempre yo he dicho que eso es una pérdida de tiempo, estar desgrabando la clase. Tú puedes escuchar la clase otra vez, pero vas sacando un esquema rápido. Tú ya tienes una capacidad de síntesis de que tú puedes ir viendo lo que el profesor destaca. Lo que el profesor destaca, eso es lo que tienes que buscar entender y es lo que va a tender a salir en el examen. Claro, siempre existen los profesores que por maldad no mencionan tal cosa y te sale en el examen, pero eso es algo que no vas a poder saber. Pero como les digo, si el profesor lo destaca es porque es importante, aunque no vaya a salir al examen, pero es importante. Entonces eso es lo que tú te vas a destacar en el cuaderno. Vamos a decir, vas a desarrollar esa parte, pero no es que vas a escribir todo el cuaderno. Yo vi compañeros que se ponían a escribir toda la clase en el cuaderno y es una pérdida de tiempo, porque de aquí que tú desgrabes la clase son como 3 o 4 horas de un fin de semana, de un sábado, que a veces te entretiene el familiar este que llega, aquel, no sé qué, vienes terminando a las 4 de la tarde, todo cansado y no te sabes la clase. Entonces imagínate, ya ahí se te fue mucho tiempo. Entonces bueno, yo lo que hacía era, iba escuchando la clase, iba viendo las supuestas láminas que tenía en el cuaderno, pues. Y entonces le iba agregando cosas. A veces escribía tan rápido que que ni sabía qué era que había escrito. Y ya, bueno, por lo que estaba escuchando la clase, bueno, corregía. Y bueno, iba haciendo notas al cuaderno, arriba, abajo, a los lados, a la derecha, izquierda, todo. Y de último, entonces sacaba los fármacos por grupos y hacía lo que ahorita es una nota de voz, hacía un archivo MP3 grabando con mi voz todos los fármacos. Y bueno, me acostaba con ellos a escucharlo como 2 o 3 veces la pista, dale y dale y dale, hasta que me aprendiera algún día los fármacos. Esa fue mi manera de hacerlo. Durante el quinto semestre existe esto que se llama las micropasantías, que casi siempre son al principio. El semestre pasado, por lo de toda la pandemia y eso, fue al final. Pero
el quinto semestre siempre comienza 2 semanas antes, te envían a un pueblito donde tú empiezas a aprender más o menos cómo se ve un paciente, cómo se examina, cómo se lleva la estadística de un ambulatorio y ese tipo de cosas, como para que te vayas relacionando. De hecho, por lo menos yo, ahí fue mi primera vez que yo tomé una vía. Inyectar no, porque sí llegué a inyectar intramuscular porque mi mamá es enfermera. Tomaba una vía y fue donde hice mis primeros puntos de sutura. Y bueno, el sexto semestre, normalmente en el sexto semestre es muy difícil que a alguien le quede alguna de estas materias, porque los profesores tienden a no ser tan fuertes, porque cónchale, ya vas a pasar a las clínicas, que es en el séptimo semestre, y que no vaya a ser que por la materia de él tú te vayas a quedar, porque si no pasas estas 3 materias no puedes pasar al siguiente semestre. Si no pasas trabajo comunitario 6, no pasas al siguiente semestre, te quedas en el sexto semestre solamente viendo una materia, porque el séptimo semestre uno debe llegar liso. Entonces aquí, bueno, morfofisiopatología 3, ves las enfermedades del sistema nervioso, cómo se comportan, por ejemplo, el Alzheimer, la otra enfermedad que es así con epónimo. Parkinson. Ajá, el Parkinson. Todas esas enfermedades, ver cómo se comporta la función, cómo se deteriora la función. En práctica médica 2, entonces vas a ver el sistema nervioso, todas estas mismas patologías, pero cómo las vas a examinar. Y en farmacología 2, bueno, también vas a ver los sistemas que faltaron en farmacología 1. Que aquí, si no me falla la memoria, aquí era los medicamentos del sistema endocrino, del sistema nervioso y los antibióticos. Entonces, bueno, pasas al séptimo semestre, ¿verdad? Y entonces empiezas a correr, porque este es un sistema, cuando llegas aquí es cuando vas a empezar a ir al hospital. Entonces, te van a repartir por medicina interna, ginecología, cirugía y pediatría. En este punto yo tenía fotos que más se viera que era medicina interna, que era ginecología y eso, pero ayer estaba conversando con mis compañeros que iba a dar esta clase y no, pero pon fotos con nosotros, ¿qué tal? Cuando estábamos en pediatría, cuando estábamos en cirugía y tal, bueno, puse la foto. De todas maneras, bueno. Entonces ustedes, en este punto, ¿verdad? Llegan y, por ejemplo, yo, por ejemplo, empecé aquí en pediatría. La mayoría, es decir, todos los que salimos del sexto semestre, caímos en pediatría. Pero, como decirles, un 10% lo repartieron a cirugía, a ginecología y a medicina interna. Entonces, cuando tú terminas y pasas al octavo semestre, yo pasé a cirugía. Pero entonces los otros compañeros los pasaban a otro lado y entonces tú casi prácticamente no los ves, pues. Es decir, que es cosa de suerte. De suerte, ver dónde es, a la suerte, al azar, dónde vas a caer. Sin embargo, si tienen alguna palanca o algo, ¿verdad?, de poder elegir cuál hacer primero, yo les diría de la siguiente manera: empezar por medicina interna, porque varias de las patologías, la mayoría de las patologías que se ven en medicina interna, las vistes en el semestre anterior, en los 2 semestres anteriores, en práctica médica y en morfofisiopatología, que si las neumonías, los infartos y eso, ya tuviste eso. Entonces, llegas aquí, ya te puedes ir, se te hace más fácil adaptarte, porque llegar aquí a la clínica, esto es Jumanji. Esto es como cuando caes en Jumanji y te viene el tigre corriendo y tienes que salir corriendo porque te va a comer el tigre. Y si puedes lanzarle al compañero para que se lo coma el tigre, mejor, sigue corriendo.
Ah, profe, pero usted sí es egoísta, usted no puede ser que usted diga eso. Bueno, no me crean, no me crean, pero si ustedes no están pila, el compañero lo echa al tigre a ustedes y se los come. Entonces tienen que tener, aquí les aconsejo pues que estén pendientes. am, Son consejos por encima, la verdad, porque yo normalmente doy un curso para entrar a las clínicas donde sí les digo todos los senderos del bosque por donde el tigre no se los va a comer. Pero esto es algo también, este curso de preclínica también fueron unos estudiantes que me pidieron ese curso y bueno, lo fui diseñando y lo ideé y de verdad que hasta ahora es algo que yo hago y que no he visto que nadie más lo haga y pienso que es por ese mismo egoísmo, por ese mismo egoísmo que existe entre nosotros los médicos, de no querer compartir la información, de que nadie te va a querer decir, mira, debes ir por aquí, por allá, sino que todos siempre van a querer que tú como estudiante de medicina pases el trabajo que yo pasé. Y eso no es la idea, porque no, yo pienso que tú puedes aprender sin pasar trabajo. Lo que pasa es que nosotros los venezolanos somos flojos. Somos flojos y entonces si no nos ponen a correr, no estudiamos. ¿Verdad? Si no nos ponen una fecha para entregar un trabajo o para hacer un examen, nosotros no estudiamos. O sea, ustedes se imaginan que nunca nos hicieran examen. No, nadie estudia. Pero tú pones unos japoneses a estudiar medicina sin hacerles examen y todos estudian. Entonces es cosa también de cultura. Entonces les decía el orden que para mí me parece el orden ideal. Medicina interna, después pasar a cirugía, a una de estas dos, a cirugía u obstetricia, porque son donde tú entras al quirófano. Entonces ya por lo menos aquí ya tienes una idea de muchas cosas. Entonces, bueno, ahora vengo a cirugía, que puede estar bien. De hecho, cirugía, también varias de las patologías que viste en morfofisiopatología se ven aquí, como la apendicitis, como colecistitis, se ven aquí. Entonces, bueno, puedes seguir a cirugía, después ir a obstetricia, que es un mundo completamente diferente porque no ves nada de obstetricia en toda la carrera hasta que llegas aquí. Solamente ves aparato reproductor femenino que lo ves en el tercer semestre y más nunca sabes de eso. Entonces, hasta que llegas aquí y empiezas a hablarte del parto, la broma y tienes que estudiar, bueno. Y obstetricia también es un poco bastante agotador, un poco bastante agotador por las guardias y eso, pero bueno, son cosas que tienen que pasar. Y bueno, de último yo dejaría pediatría, que yo me la tuve que calar de primero. De último dejaría de último dejaría pediatría porque lo que tú más vas a ver en la rural, cuando estés solo como médico, es niños. Por lo menos donde yo hice mi rural, que fue en Mirimire, el 80% de los pacientes que yo veía en el día eran pediátricos. Entonces, por supuesto, las primeras semanas yo me la pasaba estudiando y repasando las dosis pediátricas, las patologías pediátricas, por todos esos niños que me llegaban. Entonces, claro, porque eso yo lo vi en el 2000, yo estuve, creo que fue en el 2007, que empecé pediatría, y en el 2011 fue que vine a empezar la rural. Casi, estoy exagerando. 2006 empecé la carrera. 2005 empecé la carrera, perdón. 2008 pasé por aquí. Entonces, al 2011 son 3 años. Ya se me habían olvidado muchas cosas. Entonces, bueno, por eso preferiría dejarles pediatría de último. Ya después que terminas aquí, que terminas estas 4, puse este en el medio porque esto es en traumatología. Cuando estaba en traumatología. Y porque es mi especialidad. Pero traumatología va ligado con cirugía. Es decir, que durante todo este semestre de cirugía van a haber unas semanitas que te van a pasar para traumatología. Después que terminas aquí, entonces empieza la primera fiesta. Porque es que los estudiantes de medicina, para celebrar, no van lejos. Entonces, vamos a celebrar que terminamos el 10º. Y te faltan 2 semestres más, pero hay que celebrar que terminaste materia. Entonces, bueno, aquí celebra, termina la materia, no sé qué, eligen el logo, que esto, que aquello y tal.
Y entonces pasamos al, lo que se llama sexto año, o más comúnmente lo van a escuchar como ruralita. Se le llama al 11º y 12º semestre. No están divididos, es decir, no hay un momento en que tú digas aquí termina el 11 y aquí empieza el 12. No, esto es un bloque completo en el que te lanzan para un pueblito y usted va a hacer su proyecto final de trabajo comunitario y vas a hacer la tesis. Aquí yo sufrí con la tesis, ven esto como me la rayaban la tesis. Al profesor no le gustaba el agarrar el bolígrafo rojo y colocarnos si él hablaba en mandarín. Yo hablo en chino o en mandarín, y entonces dibujaba el chinito ahí. Lo que hacíamos era reino, pero nos corregía de todo. Y bueno, ahí nacieron el proyecto de la estadística y todo del pueblo. Tú tienes que tratar de resolver algún problema de salud en el pueblo. Yo fui en Santana de Paraguaná, y el día de la tesis. Con la médico rural. Es el día de la caravana. Bueno, ya ahí sí, entonces termina la rural. Entonces termina la ruralita. Casi siempre esto tienen una diferencia como de 3 semanas. Entonces termina el ASI a celebrar. Termina la tesis a celebrar porque dice, ahora sí estoy graduado. Ahora sí. Entonces, pero por supuesto faltan probablemente semanas y hasta meses. Por lo menos yo la tesis la presenté el 14 de febrero y me gradué el 29 de abril. Entonces, de todas maneras, obviamente el 29 de abril otra vez a celebrar. Pero bueno, ajá. Entonces ya bueno, por fin, gracias a Dios, te entregan tu título de médico, ¿verdad? Es un día inolvidable. Un día inolvidable ese día, tener el título en mis manos y decir, tengo 6 años en mis manos, 6 años de mi vida en mis manos. Y bueno, de verdad es emocionante. Ese día pasé por el profesor Alirio Torres, que me dio introducción a la práctica médica, con quien me quedó la materia, pero fuimos muy amigos después durante las carreras, y muchos de los consejos que les voy a dar hoy me los dio él durante la carrera. Muchas veces fui a estudiar a su casa, me prestaba los libros y eso. Y estos son 2 estudiantes que me invitaron a su graduación. Es la única vez que he ido como profesor, como profesor a una graduación. Me invitaron a la graduación y bueno, yo les di morfofisiología 3 en el 2013. Y bueno, el año pasado se graduaron. Ya ella, por cierto, está haciendo traumatología aquí en Caracas. Entonces, bueno, ya por fin te graduaste. Ajá, bueno, hay que seguir estudiando. Entonces viene lo que se llama la rural, que la rural se hace ya después de graduado. La rural es un cumplimiento del artículo 8 del ejercicio de la medicina, que dice que tú debes servir a la, vamos a decir, como decirlo así, servir a la comunidad yéndote un año a un pueblito, en este caso fui a Mirimire, o 2 años o si quieres quedarte en un hospital en la ciudad y no quieres ir al pueblito, bueno, te vas a echar 2 años ahí. Entonces, bueno, ahí tú eliges. ¿Cuál elegir de las dos? Bueno, el día que ustedes se gradúen, Dios mediante, pueden consultar y con gusto los asesoro, que dependiendo de lo que ustedes quieran es lo que van a elegir. Estos 2 pasantes, por cierto, ellos estaban haciendo su ruralita mientras yo estaba haciendo la rural, pero eran de la Carabobo. Eran de la Carabobo y los tuvimos allá en Mirimire. Mirimire es un pueblito que queda a 1 hora y media de Coro yendo hacia Tucacas, por si alguno no lo conoce. Y bueno, lo cierto es que yo estuve allá 10 meses. Y bueno, ya había necesidad de puesto ahí, entonces trajeron a rurales nuevos y a mí me enviaron al centro de salud en Punto Fijo, que está en Judibana, que era de obstetricia. Y bueno, allí estuve haciendo cirugía, o sea, estuve en el servicio de cirugía y de obstetricia. Y bueno, ya después de ahí, o sea,
es lo que tú llamas residente asistencial, que tú trabajes en un hospital sin estar esperando por un título ya de posgrado, sin estar haciendo posgrado, entonces es lo que se llama ser residente. Residente asistencial normalmente, porque existe entonces el residente de posgrado, que entonces es cuando tú vas a, a elegir tu posgrado y eso, y bueno, vas a trabajar como médico, pero ya optando por un título de especialista. ¿Cuál elegir? Bueno, eso es, imagínense. Hay hasta memes de eso, de cuál carrera elegir. Ustedes durante sus clínicas es que verán que les gusta. Por lo menos la medicina en general se divide en dos grandes brazos. Los que operan y los que no operan. Por eso el título dice médico cirujano. Ahorita me volví a fijar y siempre se me olvida que el título, yo no sé por qué está aquí al revés. El título dice médico cirujano porque esas son las dos grandes ramas de la medicina. Médico, el que pasa consulta, como dermatología, como el internista, el endocrinólogo, y cirujano porque también tenemos conocimientos de enfermedades que sí se operan, como apendicitis, como colecistitis. No las vas a operar, pero tienes los conocimientos necesarios para tú diagnosticarlas y saber que debes referir al paciente para un servicio de cirugía. Entonces, bueno, esas son las dos grandes ramas de la medicina. ¿Por qué existen esas dos ramas? Bueno, un día podemos hablar de eso, de historia de la medicina. Entonces, bueno, tú eliges, estas son las grandes ramas: medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía. Y bueno, coloqué aquí la quinta, traumatología, porque es la que hice yo, pues. Pero bueno, puedes hacer oftalmología directamente o otorrino directamente, que pertenecen, por ejemplo, a cirugía general. Entonces, bueno, les voy a hablar acerca de mi experiencia. Les voy a hablar entonces de mi experiencia. Primero, ustedes que están comenzando a estudiar la carrera, deben evaluarse. La neurología, ¿qué rama es? Ok, existe la rama, la neurología pertenece a la rama específicamente de medicina interna, porque no opera. Sin embargo, existe la neurocirugía, que entonces ese es, como decir, el neurólogo que opera. Entonces, son esas dos ramas diferentes, neurología y neurocirugía. Neurología pertenece a medicina interna y neurocirugía pertenece a cirugía. De hecho, en muchos hospitales el servicio de neurocirugía está con el de traumatología, como sucede en el hospital Dr. Rafael Calle Sierra, de Punto Fijo. Bueno, miren, entonces ustedes se deben evaluar cuáles son las razones por las cuales ustedes están estudiando medicina. Porque existe mucho que, bueno, como mi mamá es médico, como mi papá es médico, como mi abuelo, mi tatarabuelo y todos mis abuelos son médicos, entonces yo también. Claro, por supuesto que puede existir que te guste. A mí me gustaba la medicina, mi mamá era enfermera y yo le agarraba los libros de anatomía y me ponía a ver, a hojearlo, a ver, porque me gustaba el cuerpo humano por dentro. Pero no necesariamente porque mi mamá era enfermera yo iba a estudiar algo que tuviera que ver con salud, sino que me gustaba. Entonces quiero, muchachos, que ustedes se pongan la mano en el pecho y se digan, tienen chance todavía de por qué están estudiando medicina. Porque eso de que porque yo amo a los pacientes, no sé qué, yo quiero ayudar a la humanidad, ¿qué tal? Esos motivos no te van a ayudar mucho cuando te esté quedando la materia. Cuando estés llorando lágrimas de sangre. Entonces tú necesitas que algo te motive tan grandemente. Creo que está mal dicha la palabra, pero bueno, ustedes me entendieron. Algo que te motive de manera tal que pase lo que pase, te quede la materia que te quede cuantas veces sea, tú digas voy a seguir estudiando medicina.
Si tú te hallas en eso, bueno, sigue estudiando. Que tú puedas decir, si yo volviera a nacer, volviera a estudiar medicina. Esas son las cosas que claro, esa última pregunta no te la puedes hacer hasta que por lo menos estés en el tercer o cuarto semestre. Ahí es cuando tú ves si sigue valiendo la pena que tú estudies la carrera. Pero que estudiar o estudiar por dinero, no, porque es que yo voy a ser cirujano plástico, porque esa broma da plata. No estudien por eso, porque puede ser que no les dé. Así como ustedes ven cirujanos plásticos famosos, o que los ven en las redes sociales, que hacen sus buenas operaciones, todo, que les va bien, hay los que no les va tan bien. Entonces, eso no puede ser tu motivo. Tu motivo tiene que ser que sencillamente te guste la carrera. Te guste, eh, te guste el cuerpo humano, ¿verdad? Te guste tratar las enfermedades. Porque es que, vuelvo y le repito, no siempre vas a estar haciendo lo que te gusta. A lo mejor ustedes tendrán familiares médicos que les gusta, por ejemplo, operar. Y ellos hicieron su posgrado y se fueron del país y tuvieron que empezar de nuevo y están ejerciendo fuera del país como médicos generales y entonces están pasando consulta. Entonces no están haciendo probablemente lo que más querían hacer, que era estar operando. ¿Ves? Pero entonces todas esas cosas tienes que verlas. Por ello es entonces qué vocación tienes. Es decir, no solamente que si te gusta, sino que si tú tienes madera para eso. Porque entonces hay gente que te vas a encontrar compañeros. Yo empecé con 400 compañeros. Bueno, vamos a decir que de los regulares nos graduamos, no sé, a lo mejor serán unos 70. Y vinimos siendo como 170, es decir, que los otros 100, bueno, son los que iban quedando repitientes y eso. Pero lo que quiero decir es que cuántos compañeros no se fueron porque sencillamente se dieron cuenta que no servían para eso. Que eso o sea, no servían, por ejemplo, para estudiar tanto, para leer tanto. No les gustaba leer. Si no te gusta leer, no puedes estudiar medicina. Entonces, todas esas cosas, muchachos, tienen que sentarse a ver. Entonces, vuelvo y les repito que por favor, tener familiares médicos no sea la razón principal. No, porque es que a mí esta carrera se me va a hacer difícil. Perdón, se me va a hacer fácil porque es que ya yo tengo todos los libros de mi papá. Él me los va a dejar y bueno, ya yo tengo todo asegurado. Eso no te asegura nada. Porque hay mucha gente que se ha graduado sin tener los libros en la mano. Lo ha hecho bien, lo ha hecho excelente. Ha tenido que estar yendo todos los días a la biblioteca, cambiar el libro y tal. Por lo menos, claro, ya eso casi no ocurre, creo, no sé. No sé, digo, porque yo he dado clases siempre en Punto Fijo donde no hay biblioteca. Pero en Coro yo tenía que ir todos los días a la biblioteca a renovar el libro. Porque si no me multaban. Entonces, ahí sí costaba un poquito eso. Ahorita no, ahorita tienes libros en PDF y si quieres no vas a la biblioteca. Pa. A lo mejor esto es un poco desmotivante lo que le acabo de decir, pero más bien por otro lado, si tú te sientes que eres para esto, entonces te puedo decir que hay personas que desde el principio te dirán que no puedes. Pero que si tú eres para esta carrera, eso no te tiene que importar. Eso no te tiene que importar. A mí 2 personas me dijeron en mi cara en el primer semestre que yo no debía estar estudiando esa carrera. Por X circunstancia que esa persona pensaba que yo no servía para eso. Pero bueno, yo no le dije nada. Yo sencillamente me dije, a mí lo que me importa, a mí que me importa que crea en mí soy yo. Más nadie. Y bueno, mi padre, que obviamente fueron los que me pagaron los estudios.
Pero a los demás no le tiene que importar. Si a ti te gusta eso, usted para eso. Ah, bueno, que si alguien te está dando un buen consejo porque ve que tú no te está diciendo cosas que sean verdad, cónchale, que no sé qué ejemplo colocarle. Como, bueno, lo que, bueno, pero a ti te gusta leer, a ti te gusta estudiar. No, eh, una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Porque el que entra a medicina, obviamente, le gusta estudiar. O sea, no concibo que alguien entre y, y pasó bachillerato arrastrado, pues. Puede pasar, pero yo no creo que una persona piense así. Sin embargo, pasa. Pero vuelvo y le repito, una cosa es leer y otra cosa es estudiar, porque yo tenía compañeros, y se los voy diciendo, son cosas que le digo que me di cuenta del principio. Yo tenía compañeros que, yo me acuerdo, el profesor de Morfo 1, un profesor de Morfo 1, un día dijo que él era médico, perdón, él no era médico. Los profesores de Morfo 1, varios son bioquímicos o son biólogos, no son médicos, pues. Y de hecho se tienden a burlar de la medicina. Y entonces él dijo que él en su carrera de biólogo, él nunca usó un cuaderno. Y bueno, yo vi como dos compañeros en ese momento cerraron su cuaderno. Y ellos después me contaron, porque se dieron cuenta que a ellos no les gustaba estudiar, a ellos no les gustaba leer, no les gustaba estar copiando, perdón, era la palabra, no les gustaba estar copiando. Y bueno, ellos se dijeron, si el profesor dice que no es necesario estar copiando, entonces yo puedo hacer la carrera así. Y de verdad yo les digo que yo nunca los vi con un cuaderno en la mano, más nunca durante la carrera. Y pasaron y fueron buenos estudiantes. Entonces, pero ¿qué pasaba? Ellos sencillamente eran buenos para leer. Ellos agarraban un libro y se leían un capítulo y de una vez se lo aprendían y ya te lo podían explicar y listo. Pero a mí no, a mí me costaba. O sea, yo tenía que leer el libro varias veces y copiar en el cuaderno algunas cositas para yo recordar. Entonces, cada uno, muchachos, cada persona estudia diferente. Váyanse grabando eso, que lo voy a destacar un poquito más adelante. Cada persona estudia diferente. Entonces, si ustedes les dicen que no puedes, pero si tú crees en ti, échale para adelante. Ahora, si tú estás dudando de ti y alguien te dice que tú no vas a poder, entonces piénsalo dos veces. Vértale. Bueno, yo mismo me estoy diciendo que no sé si es lo mío. Y otra persona de afuera me está diciendo también lo mismo. Cónchale, vamos a pensarlo bien. Puedes pedir consejo a alguien, puedes pedirme consejo a mí mismo, a quien quieras. Te pueden ayudar. Entonces esas cosas vamos a decir que tienes que tomar en cuenta empezando. Ahora, durante el periodo de preclínica que llamamos del primero al sexto semestre, existen varias cosas que vamos a tomar en cuenta. Primero el anatómico. En punto fijo entonces no existe el anatómico, entonces bueno, sobre todo los médicos viejos, que tal, no chicos, ¿cómo vas a ver anatomía sin anatómico? No sé y tal. Bueno, yo tengo mis reservas en cuanto a eso, porque, y lo he dicho muchas veces, el anatómico de la Francisco de Miranda, ya todos esos cadáveres ya han perdido prácticamente la anatomía. Entonces cuesta estudiar a través de ello. Entonces si vas a estudiar así, imagínate, no vas a hacer mucha competencia a que, bueno, si vale la pena estudiar con el anatómico o no. Yo prácticamente estoy haciendo vamos a decir, como un proyecto de investigación. Bueno, que sencillamente estoy dando las clases con fotos de anatómico, con fotos de cadáveres. O sea, doy las clases con los dibujitos, pero también las enseño, ahorita en el curso que estoy dando, enseño fotos de cadáveres y mostrarles cómo se ve. Pero más nunca esa foto de cadáver de un libro se va a ver como
como la foto, como un cadáver que esté en la Francisco de Miranda. Y lo comparo con la universidad, ¿por qué? Y no es que estoy hablando mal de la universidad, porque esa universidad yo le tengo mucho respeto, me dio mi título y de hecho soy profesor de ella. Pero hay cosas que no están bien. Entonces, por ejemplo, en la Universidad del Zulia, eh, tú empiezas anatomía, el día que empiezas anatomía te asignan un cadáver, o sea, al semestre completo. Este cadáver está aquí, con piel y todo. Vamos a empezar a disecarlo a medida que vamos avanzando durante el semestre. El año, perdón, porque ya es por año. Mientras vamos avanzando por año. Pero en la Francisco de Miranda no, son cadáveres que son repetidos y que están los mismos todos los años. Entonces, a medida que todos van agarrando el nervio aquí, agarrando la arteria allá, va llegando un momento que a veces hasta se despegan. Entonces, obviamente, pierde la anatomía. Si el nervio está pasando entre tal y tal músculo, pero ahora alguien lo despegó, ajá, ahora está guindando. ¿Cómo vas a saber dónde está en verdad el nervio? Entonces, esas son las cosas que yo no digo. Yo no es que estoy diciendo que con esos cadáveres no va a poder estudiar, ¿verdad? Sino que lo que quiero decir es que tampoco es que no puedes estudiar anatomía si no tienes esos cadáveres. Eso es lo que les quiero dar a entender, que no son completamente necesarios. También lo digo porque tú necesitas tener prácticamente conceptos básicos de la anatomía, no conceptos básicos, más allá, un poco más profundo. Vamos a decir que tienes que saber, por ejemplo, que si está en el brazo, bueno, por ahí pasa el nervio tal, por ahí está el músculo tal y tal. Pero así a la perfección no es tan necesario porque tú no vas a operar. Tú cuando te gradúes no vas a operar. ¿Cuándo vas a operar tú? Cuando estés en posgrado. Cuando estés en posgrado, ahí sí necesitas estudiarte mejor la anatomía, más a la perfección. Y entonces, para estudiarte mejor la anatomía, vas a estar en el posgrado operando con tus profesores. Entonces, esa es la mejor manera de irlo aprendiendo. De hecho, vamos a decir, entre comillas, mi investigación, mi ensayo que estoy haciendo con los estudiantes, que les voy mostrando eso, les muestro también muchas fotos de operaciones donde mientras yo operaba me encontraba tal músculo, me encontraba tal nervio. Hey, vamos a sacarle foto aquí, que esto yo algún día, cuando yo dé clase de anatomía, lo voy a usar y lo he ido usando. Esto del recorrido del átomo de carbono es algo que siempre les enseño a los que ya están en cuarto, quinto semestre, para poder integrar todas las morfos. Que siempre les digo, cuando tú te comes una arepa y ahí va la glucosa, y la glucosa tiene 6 átomos de carbono. Bueno, tú te comes la arepa, tal. Entonces yo les pregunto, bueno, díganme el recorrido de todo ese átomo de carbono por todo el cuerpo hasta que tú lo expulsas en la expiración convertido en dióxido de carbono. Y ahí va un átomo de carbono también. Bueno, ese es el mismo que tú te comiste en la arepa. ¿Por dónde pasa? Si ustedes me dicen todo eso, bueno, valió la pena que ustedes hayan pasado por morfo 1, morfo 2 y morfo 3, porque esta pregunta está integrando las 3 morfos. Ustedes pueden responder eso, bueno, vale la pena que, o sea, estudiaron bien las 3 morfos. No a la perfección, pero por lo menos con eso te evalúas un poquito. El profesor Alirio Torres es el que les enseñé en la foto. Él que me dio introducción y me dio muchos de estos consejos que ya les he ido dando. Uno de ellos es estos que están aquí: estudiar antes y después de la clase. Miren, muchachos, se los voy a decir muchas veces. Si ustedes agarran y antes de una clase leen el libro, leen el capítulo, hagan la pruebita. No porque yo se los esté diciendo, sino que háganse el ensayo, pues la prueba, y lean el capítulo antes. Si van a ver la clase de agua, léanse el capítulo de agua. Profe, que no entiendo. No importa.
Léetelo completo sin entenderlo. No importa que no lo entiendas. Dale. Y yo te aseguro que cuando estés viendo la clase la vas a entender. Se te va a abrir el conocimiento. Se te va a abrir el cerebro. Vas a entender todo lo que el profesor está diciendo. Y si agarra y después de la clase te da chance de volver a leer ese capítulo, eso ya no hay nadie que te saque eso de la mente. Si todos hiciéramos eso todo el tiempo, estuviéramos en la NASA. Pero como somos flojos, ¿verdad? Y estudiamos una hora antes del examen, entonces por eso que nunca sabemos nada. Pero muchachos, hagan eso y les digo que les va a ir excelente. Lo otro es tener un horario para estudiar. O lo que siempre nos han dicho. Creo que desde bachillerato yo escuchaba eso, pero nunca lo aplicaba. Hacer un hábito de estudio. Hacer un hábito de estudio significa que entonces tú digas todos los días a las 7 de la noche yo me voy a poner a estudiar. Ah, pero a las 7 de la noche pasan no sé qué, liberan la serie del Soldado del Invierno y Falcon. Bueno, a las 8 pues, después que lo vea. Pero es importante que ustedes hagan ese hábito. Si ustedes agarran y por lo menos dedican 2 horas diarias a estudiar, lo que sea, agarrar el libro, leerlo o sacar el esquema, la broma, eso les va a rendir. Y otra cosa de una vez es que aquí les digo de una vez que no se pongan a trasnocharse. No se trasnoche. Yo sé que ustedes lo van a hacer de todas maneras porque no me van a escuchar. Pero no se trasnoche, no vale la pena. Primero, porque en verdad sí tienen el tiempo. Lo que pasa es que uno es vago. Uno se pone a estudiar, a leer el WhatsApp. Después que lees todos los mensajes del WhatsApp, viene el Instagram. Y ahora viene el TikTok. Y no sé qué. Y de ahí nadie te saca. Cuando ya dice, bueno, ya, me cansé del TikTok. Ya te han llegado como 7 WhatsApp. Entonces vuelto otra vez, allá va a la ruleta. Entonces, ahí se te va todo el tiempo. Y viene y se te hacen las 12 de la noche. ¿Y tú qué ibas a estudiar? A las 8. Bueno. Entonces, si ustedes hacen un horario, porque es importante muchachos también que ustedes duerman bien. Si ustedes duermen bien, los conocimientos se van a consolidar mejor. No sé si se acuerdan de la película Intensamente, ¿verdad? Que era en la noche que todas las bolitas de todos los recuerdos del día era que se pasaban y se guardaban en la noche. Bueno, así. Si ustedes duermen bien, sucede eso. Si duermen mal, eso va para la basura y se olvida. Por ello es que no vale la pena que ustedes agarren y estudien de 12 de la medianoche a 2 de la mañana. No, que yo con Coca-Cola, con café, voy fino. Que con Red Bull, no sé, yo tengo rato que no lo veo. Pero sí lo llegué a usar cuando no tenía estos consejos. Que si el Red Bull, que si no sé qué. Miren, eso no te ayuda. No te ayuda a estudiar. O sea, vas a estar estudiando, pero no vas a estar memorizando las cosas que necesitas memorizar. Si ustedes agarran el hábito no solamente de estudiar, sino su hábito de dormir, ustedes agarran, por ejemplo, después de chacharear con tu familia y eso, hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche tú te acuestas y te levantas a las 5, 6 de la mañana. 5 de la mañana que tú te levantes, 10 de la noche que tú te acuestes, 5 de la mañana que tú te levantes. Primero, mira todos los beneficios. Primero, no va a estar nadie ladillando esa hora porque nadie se levanta a esa hora. Entonces no hay nadie en el estado poniendo estados, el WhatsApp que entretienen a uno, nadie en los grupos del WhatsApp, nadie en la casa anda por ahí. Entonces es el mejor. Segundo, dormiste 8 horas. Si te paras a las 5, de las 10 de la noche, si te paras a las 5, duermes 7, pero si te paras a las 6, duermes 8. Y eso, mire, que tú te pones a estudiar esa hora, eso, eres una esponja en ese momento.
Y sobre todo también tercero por el cortisol, porque el cortisol en ese momento está aumentado y él te ayuda, es una hormona, ayuda a que tú estés activo y te memorices. En cambio, a las 2 de la mañana, eso está apagadito. Y entonces eso no tienes, no hayas cómo estudiar, pero no hayas cómo memorizar. Entonces estás luchando con el sueño y estás luchando con el otro que te está escribiendo. Entonces, a lo mejor se ríen, ¿verdad? Porque saben que es verdad, pero la idea no es que comentemos los chistes, lo comentemos como un chiste, sino que hagan la prueba. Vuelvo y le repito, no, no se propongan a que no, bueno, yo voy a poner mi hábito de estudio. Yo voy a estudiar antes de la clase, voy a hacerlo como dijo el profesor. No, sencillamente hagan la prueba, porque eso les hace creer más cuando ustedes lo comprueban. Hagan la prueba y digan, bueno, voy a ver si lo que dice el profesor Arias es verdad. Voy a leer la clase antes, a ver si se me graba, para que ustedes vean. Hagan la prueba con una clase, no la lean, y después hagan la prueba con otra que la lean, para que ustedes vean, al final de la clase cuál van a haber entendido mejor, a pesar de no haber entendido al principio lo que decía el libro. Y bueno, otra cosa, esto lo agregué para esta clase de comparación entre estudiantes, porque esto yo se lo vivo diciendo a estudiantes de medicina y no lo tenía aquí. Pero miren, una de las mayores cosas que suceden entre nosotros como estudiantes, cuando somos estudiantes, es que nosotros nos ponemos a compararnos. Claro, nosotros en ese momento estamos inmaduros, probablemente muchos de ustedes no pasan los 20 años. Al estar en los 20, no estar en los 20 años, todavía son adolescentes. Entonces, ustedes tienden a creer en pajarito preñado, es decir, en solamente creer lo que ven y no lo que a veces otras personas con experiencia o sus padres les dicen. Entonces, se empiezan a comparar porque el amiguito viene y sacó 20. Yo quiero sacar 20 como él, que no sé qué. Ah, bueno, pero él está estudiando así. Y bueno, yo voy a ponerme a estudiar así también. Viene y le pregunta, mire, ¿cómo haces tú para estudiar? Bueno, no, yo desgrabo toda la clase y tal, y hago esto y hago esto. Y vengo, no, yo también lo voy a hacer porque es que yo tengo que sacar 20 como él. Mire, para empezar, a lo mejor el otro no te dijo el método en verdad que él usa. Porque como es egoísta, entonces no te lo dice. Lo que no quiere que tú le saques 20 para que no le ganes tú. Y segundo, si te lo dice, eso no quiere decir que ese es el mejor método de estudio para ti. Porque cada quien aprendemos de manera diferente. Tercero, habrán materias que tú eres bueno para algunas y eres malo para otras. Entonces, ese que es bueno, ¿verdad? Que es bueno en Morfo 1, no quiere decir que sea bueno en Morfo 2. Y no quiere decir que sean buenos en Morfo 3. Y no quiere decir que sea bueno en las clínicas. Y no va a querer decir que va a ser un buen médico por tener 19 o 20. Entonces tú te estás muriendo comparándote con él porque quieres ser como él. Y resulta que él a lo mejor hasta va a abandonar la carrera más adelante. Y tú vienes y te mueres de envidia porque quieres ser como él y tal. No, miren. Ustedes estudien la carrera. Esto es para ustedes. Ustedes así como sus padres, no sé si mi mamá me decía mucho, usted nació solo, usted anda solo. Bueno, así mismo aquí. Ustedes nacieron solos, tienen que andar la carrera solo. No tienen por qué depender de los demás. No tienen por qué depender de que alguien les esté prestando los cuadernos o les esté explicando esto. No, estudien. Claro, después buscar quien les explique. Pero que ustedes no dependan de otra persona. Entonces no se comparen entre ustedes. Porque no vale la pena. No vale la pena. Esta es una carrera que es de mucha envidia y muchas de esas cosas. Después viene entonces las pasantías clínicas, que es lo que dije cuando entraban a pediatría, cirugía y esas cosas. Y bueno, ahí vamos a decir que ese es
un curso prácticamente aparte, que ya debo estar por dar. Estoy esperando que los muchachos ya quieran comenzar, ya vayan a comenzar las clínicas. Este, pero ahí normalmente una de las cosas que casi siempre yo les digo es no demostrar que sabemos la teoría, estar participando a cada rato, tapando de apabullar a los demás con mis conocimientos, sino demuestra haciendo las cosas. Demuestra haciendo las cosas en la práctica. Y bueno, por supuesto, tener empatía con los pacientes. Esto es algo que nos falta muchas veces. Es decir, ponernos en el lugar del paciente. A veces tendemos a tratarlo mal porque tuvimos nosotros un mal día, entonces venimos y lo tratamos mal. ¿Pero qué culpa tiene el paciente? O porque sencillamente que si la situación del país, que si no sé qué, que si el coronavirus, que esto, pero es que el paciente no tiene culpa. El paciente viene buscando una ayuda en ti y viene y tú lo vas a tratar mal, imagínate. Entonces, claro, hay pacientes de pacientes, ¿no? Pero tenemos que siempre vivir en los zapatos del paciente, ponernos en su lugar. Ya cuando, bueno, pasan al posgrado, sencillamente, muchachos, hacer lo que les gusta. Más nada. Hacer lo que les gustó, lo que vieron durante sus clínicas. ¿Qué me gustó? Bueno, eso es lo que voy a hacer. Porque si no, entonces voy a estar maltratando a los pacientes, voy a estar maltratando a mis compañeros, sobre todo a mis compañeros inferiores, porque cuando estamos en posgrado esto es carrera militar. Entonces somos militares pero vestidos de blanco. Entonces que si el de rango superior, el rango inferior, entonces este maltrata al otro, no sé qué. Bueno, o sea, si la carrera es Jumanji, este es Jumanji nivel 2, el posgrado. Eso es una locura. Entonces, para que tú puedas resistir eso, cónchale, que sea lo que te gusta, porque si no, vas a abandonar rapidito. Y bueno, muchas veces, seguramente ya ustedes se han preguntado si vale en pandemia, si vale la pena estudiar en pandemia. Miren, yo les digo algo y se lo he dicho siempre a estos muchachos, Alejandro con sus compañeras. A ellos yo les estaba dando introducción a la práctica médica cuando nos agarró la pandemia. Y bueno, no hallábamos qué hacer y bueno, ahí fuimos aprendiendo a cómo ver estas clases, a cómo hacer. Y entonces la pregunta de ¿vale la pena? Miren, creo que es cosa de cada quien, pero te digo algo. El tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera. Entonces, si por ejemplo, tú te gusta medicina, pero tú la quieres estudiar bien como antes, como con presencial y todo y tal, bueno, puedes esperar que llegue esa normalidad otra vez, que no se sabe si algún día va a llegar. Pero ponte a hacer otra cosa. No sé, estudia otra carrera o ponte a aprender a otra cosa, a hacer cursos sobre algo que te guste, pero no esperes por la carrera. O sea, no te pongas a esperar a que pase el tiempo, a estar de vago en tu casa y esperar para la carrera. Es lo que yo te aconsejaría. Hay cosas, miren, si yo pudiera enumerar el conocimiento que completo de toda la carrera, cuántos objetivos específicos tiene la carrera, o sea, imagínense, son como 400 páginas, que yo se las he visto a los compañeros que tuvieron que imprimir todo el contenido programático de toda la carrera para poder salir del país. Bueno, infinidad. Pero todos esos millones, no sé si serán millones, de objetivos específicos que te hacen los profesores estudiar y que los investigues y que lo estudies, no necesariamente son todos esos objetivos específicos los necesitas para ser médico. Quiere decir que no necesariamente muchas de las cosas que a lo mejor dejas de aprender porque no estamos en presencial,
No necesariamente por eso vas a dejar de ser un buen médico. Habrán cosas que podrás aprender más adelante. Que podrás aprender más adelante cuando las cosas mejoren. O sea, que puedas aprovechar el tiempo de ver la carrera, seguir viendo la carrera en algunas cosas online, pero más adelante podrás aprenderlas como deben ser. De hecho, por eso la carrera ahorita está estancada en las clínicas. Por lo menos el semestre, ahorita estaba empezando este semestre, ¿verdad? El semestre anterior, las clínicas no avanzaron, porque la universidad dijo, bueno, pueden avanzar todos, pero las clínicas no, porque es algo muy práctico. Entonces eso no avanzó. De hecho, hay 2 semestres ahí, después del sexto, que están esperando por entrar a las clínicas. Y que, bueno, van a tener que empezar. Entonces, que a lo mejor esos estudiantes de que van a las clínicas ahorita no van a tener la misma experiencia que yo tuve, es cierto. Pero son cosas que tú después puedes aprender. Es cosa de cada quien. Miren, muchachos, esta carrera es algo que ustedes son los dueños del conocimiento. Ustedes mismos son los que deben buscar el conocimiento. Ustedes mismos son los que deben estudiar y buscar. No pueden echarle la culpa a un profesor de que por culpa del profesor tal yo no aprendí esto, no aprendí aquello. Ustedes tienen y cada vez más tienen a su disponibilidad mucho del conocimiento en internet, en libros, en PDF, que pueden investigar por ustedes mismos. Para eso siempre existen los que les quieran guiar. Yo mismo siempre me ofrezco, siempre los muchachos lo saben. Ellos me preguntan algo, profe, ¿dónde busco esto? ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde encuentro aquello? Y yo estoy disponible. Bueno, búscalo aquí, búscalo en este libro, búscalo en aquel. Porque a mí siempre me ha gustado hacer que el estudiante no pase por todos los trabajos que yo pasé. Si puedo ahorrarle trabajo al estudiante, eso es lo que me gusta. Claro, tampoco es que los voy a pasar. Tampoco es que eh, te voy a dar todo para que tú no hagas ningún esfuerzo. Tienes que hacer esfuerzo. Porque allí es cuando para ti valen la pena las cosas. Que, vuelvo y le repito, cosas de cultura y del venezolano. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, como no nos cuesta algo, bueno, no lo apreciamos. Pero lo que nos costó estudiar, entonces lo apreciamos. Para finalizar, ¿verdad? Esto es un consejo que en este consejo en ese curso de preclínica que yo doy, me puse hace tiempo a preguntar a los que ya habían terminado las clínicas si qué podría yo agregar al curso y qué consejo le darían a los estudiantes que van empezando las clínicas. Y bueno, esta que me escribió tengo un texto pasado, vamos a decir, de copy pega del WhatsApp, pues, de una estudiante que me escribió. Bueno, me gusta para aún los que van a empezar la carrera. Y entonces, bueno, subrayé estas dos cosas que quiero que dejarles en resumen a ustedes. Que esta carrera no se trata de velocidad, sino de resistencia, muchachos. Quítense de eso de la cabeza, de que el médico que no le queda ninguna materia es mejor que el que le quedó 3 veces morfo. Eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no existe. Eso no es así. Vuelvo y le repito, todos los que pasen morfo 1, no todos se van a graduar. Entonces, si esto te gusta, tú vas a persistir aquí en la carrera hasta el cansancio, hasta que puedas pasar. Entonces esto es de resistir todo que el tigre te quiera comer, el tigre de Yumanji te quiera comer. Eso hay que resistir y más nada. Y por favor, otra cosa, muchachos, no estudien para pasar un examen. Eso se lo van a repetir hasta el cansancio también, pero ustedes nunca le paran. Pero espero que hoy me puedan escuchar eso. Es para estudiar, para salvar vidas.
este, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando comienzo que, que por favor no se copien, que me hagan el favor y no se copien, que yo los voy a vigilar, por supuesto, voy a estar pendiente de que no se vayan a copiar. Pero cuando se vayan a copiar, piensen si les gustaría que el médico que va a ver a su mamá, a su papá, a su abuelita, si les gustaría que ese médico pasó copiándose. Si les gusta, bueno, cópiense. Entonces, muchachos, todo es para salvar vidas, no para pasar el examen. Yo les puedo decir con la mano al corazón que yo jamás me copié un examen. Jamás. Porque siempre me dije, el título que me van a entregar un día, ese título tiene que ser 100% mío. Yo me lo gané. No que me copié, no que alguien me hizo el trabajo, no. Yo, ese es 100% mío. Y así es mi título de médico y mi título de especialista. Nunca me copié. Por eso. Entonces, por eso y por lo primero que les dije. ¿Te gustaría que el médico que está viendo a tu familiar se copie? Se haya copiado durante toda la carrera. Entonces, no lo hagan ustedes. Sean sinceros. Y si no estudié para un examen, bueno, no estudié y sacaré cero. Yo aquí les estoy dando clase a ustedes. Y bueno, yo no puedo decir que yo nunca saqué cero. Muchos exámenes saqué cero. Pero yo prefería sacar cero que estarme copiando un examen. Entonces, bueno, de verdad que muchas gracias por su atención. Siempre se me olvida la lámina de gracias. Muchas gracias por su atención y estoy completamente disponible a ustedes para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en este momento. Ajá, no me había fijado que ya había escrito. Si no te gusta la ciudad en la que estudias. No sé, no sé cómo responderte eso. Claro, ahorita hay hay muchos sitios donde estudiar en el sentido de que la Francisco de Miranda se ha extendido. Hay muchos que se van para el llano, Barquisimeto. Bueno, yo cuando estaba de rural en Mirimire, empezaron estudiantes allí de medicina, muchos eran de, de Barquisimeto, pero ya eso no continúa. Pero mira, si ustedes pueden estudiar, si ustedes tienen la posibilidad de estudiar, si están pensando dos veces, irse de su casa para independizarse y estar en otra ciudad, en vez de estudiar en la casa donde están sus padres, miren, yo les diría 1000 veces que lo hagan cuando están, donde estén con sus padres. Porque miren, no hay nada más sabroso que tú llegues a tu casa y que te estén esperando con un plato de comida, con un plato de comida caliente. Que no vengas con mucho sueño y entonces vengas y en ese momento que tú apenas vas a cocinar, o a veces o por estar estudiando no cocinaste y tuviste que ir a la clase. Entonces, si tienen la posibilidad de estudiar donde ustedes residen, mejor. No les puedo decir que no me gustaba coro, pues es donde yo estudié, porque me llamaba la atención. Sin embargo, no sé, yo pienso que por lo menos después de que yo estudié, que se me volvía a venir a punto fijo, me volvía a ir a punto fijo, a hacer mis clínicas, sí empecé a ver punto fijo con otros ojos. Veía que coro era muy aburrido, que no tenía nada donde uno relajarse o algo. No sé, me parecía así. Pero a coro le agradezco mucho. Entonces, si no te gusta la ciudad en la que estudias, bueno, no sé, podrías pensar en que bueno, vas a estar en un ratico ahí mientras estudias, que vas a estudiar, es lo que te podría decir. O no sé si te refieres a algo más, puedes activar tu micrófono, puedes preguntarme si te refieres a algo más específico o qué.
A la orden. Me alegra ¿Cuánto, que te haya gustado. Dime, buenas, Edgar. Ujú. ¿cuánto tiempo dura un posgrado de neurocirugía? El posgrado de neurocirugía dura 5 años. Un amigo mío que es neurocirujano, él tenía el- me dice que el primer día, el posgrado de neurocirugía, les decían, les quedan 1874 días. Así que se pueden ir yendo porque esto es para largo. Yo nunca conté los días de mi posgrado que fueron 4 años, pero a ellos sí se los contaban porque creo que es el posgrado más largo, el de neurocirugía. Y bueno, cirugía cardiovascular también dura 5 años. Listo, gracias. A la orden. Sí, se pueden hacer 2 posgrados, pero ah, vamos a ver. Por ejemplo, normalmente la gente tiene, o sea, las personas normales, eh, hacen 2 posgrados, es decir, un posgrado general, un posgrado de esas 4 ramas generales y después una, uno más específico que es lo que se llama una subespecialidad. Por ejemplo, voy a hacer otorrino, pero bueno, yo prefiero hacer cirugía general primero, que son 4 años, posgrado de cirugía general, y después el de otorrino, que son 3 años más. Ahora, tú dirás, pero ¿para qué? Bueno, para agarrar experiencia. Hay personas, me estoy acordando una que hizo un posgrado así, que es más o menos lo que estás preguntando. A ver si me acuerdo. Pero hay personas que dicen, bueno, pero voy a hacer el posgrado de otorrino de una vez, porque ¿para qué voy a estar haciendo cirugía? Entonces, dependiendo o sea, la universidad, hay universidades que te permiten hacer el posgrado directamente, el de otorrino, sin hacer el de cirugía, a la que pertenece la rama. O hacer neumonología directo sin hacer medicina interna. Pero por ejemplo aquí la UCB me he dado cuenta que son muy cifrinos. O sea, son muy estrictos con sus cosas. Por ejemplo, que para hacer medicina interna, em, perdón, que para hacer neumonología, que en otras partes te permiten hacerlo sin medicina interna, no, aquí a juro tienes que hacer medicina interna. De hecho, en la mayoría de los países afuera, sí, se tiende a que tú tengas que hacer la rama grande para poder hacer la rama pequeña. Por ejemplo, tengo una profesora que es neumonólogo y ella se iba a ir para Chile a trabajar allá, pero se dio cuenta que no podía ejercer la neumonología porque no había hecho el posgrado de medicina interna. Allá todos los posgrados de neumonología, a juro, tienen que haber hecho medicina interna primero. Entonces no podía ejercer. Entonces es eso. Ahora, eso es normal que se hagan 2 posgrados. O sea, que lo vas a encontrar mucho, que se hagan 2 posgrados. Quiero decir, una rama grande primero y después la rama pequeña. Pero que se hagan 2 ramas grandes es difícil que tú veas eso. Sin embargo, tuve una profesora que me acordé en este momento que que ella era obstetra. Ella era obstetra y un día se le complicó una paciente le lesionó la arteria uterina y la paciente se empezó a desangrar. Y bueno, hizo el control de daño y tuvo que esperar que un cirujano llegara para que resolviera el problema. Pues gracias a Dios la paciente se salvó. Pero ella se dijo que más nunca iba a esperar otra vez por un cirujano. Que ella iba a hacer cirugía general. Y bueno, la hizo. O sea, hizo 2 ramas grandes, que era obstetricia e hizo cirugía general después. Y de hecho es lo que ejerce hasta el día de hoy. Es más que todo cirugía. Eres de Portuguesa. Si vale la pena estudiar en la Francisco. Me imagino que me está preguntando que si vale la pena estudiar en la Francisco de Miranda allá en Portuguesa.
porque no sé si hay. ¿Esa es tu pregunta, Oriana? Hola, no, o sea, eh, Ajá, no te entendí bien, pero entonces lo que estoy entendiendo es que si siendo de portuguesa vale la pena irte a Coro a estudiar allá. ¿Esa es tu pregunta? sí, sí, Ok. Eh, a cualquier universidad vale la pena irte a estudiar. O sea, ya que en portuguesa no hay, si no hay un núcleo, pues allá, sí vale la pena salir de tu ciudad para ir a estudiar a otro lado. Pues. Tuve varios compañeros de allá, de, que son de portuguesa, y, y bueno, estudiaron conmigo y bueno, después se devolvieron para allá. Ahí sí, como les digo, ahí sí vale la pena. O sea, porque yo siempre digo que hay dos decisiones importantes en la vida que te van a cambiar completamente, que depende de esa decisión en lo que tú vas a hacer. Una es qué vas a estudiar y la segunda es con quién te vas a casar. Entonces, debes pensar bien esas cosas. Entonces, ¿vale la pena irte a otra ciudad para estudiar lo que quieres? Totalmente. Por medicina, si es lo que te gusta, sí. Te diría que totalmente vale la pena. De todas maneras, cualquier cosa, si tienes algunas otras preguntas eh, en cuanto a eso, quieres que te ayude a sopesar algunas cosas en cuanto, eh, ¿cómo te digo? Oye, pero es que yo tengo una tía allá y una tía aquí, ¿qué cree usted que sea mejor? Te puedo ayudar sin ningún problema en algún momento. Puedes escribir sin ningún problema. ¿El médico internista es igual que el médico general? No. El médico internista es un especialista que ha hecho el posgrado de medicina interna. Es decir, que después de haber hecho la rural, que ya eres médico general, entonces hace el posgrado de medicina interna, donde puedes... em, yo sé que piensan en que el internista ve todas las patologías de manera general, pero tiene mucho más conocimiento para tratar las patologías, para tratar esas enfermedades, aunque sean a nivel de general. Medicina interna dura normalmente 3 años, creo que en la mayoría, o por lo menos donde yo siempre he escuchado, es 3 años. Por ejemplo, hay posgrados, los posgrados quirúrgicos, es decir, los posgrados de cirugía general, de traumatología, de obstetricia. Bueno, obstetricia no, exceptuando obstetricia. O sea, por lo menos sé que cirugía y traumatología aquí en Caracas dura 3 años. En cambio, en la mayoría de los posgrados del interior del país dura 4. Me dicen que es porque aquí en Caracas se ve mucho más paciente. Entonces, como que tu experiencia va a ser mucho más rápida. La experiencia que vas a adquirir. Sin embargo, la razón no la tengo, no les puedo asegurar que sea por eso. Pero sí sé que es así. 3 años aquí, 4 años allá. allá. Para neurología hace falta tener el de medicina interna. Ahí sí no te sé decir eh, si debes estudiar medicina interna primero. O porque eso va a ser, depende de dónde quieras hacer el posgrado, como expliqué al principio. Es decir, para estudiar una subespecialidad como es la neurología, que no es la rama grande, tú debes como que preguntar en la universidad, ahí lo que se llama el baremo, que son los requisitos que te piden para entrar al posgrado, y ver qué pide. Y ver si pide que seas internista juro primero. O hay algunos que no piden el posgrado, pero hay posgrados de otorrino, por ejemplo, o de urología. Hay posgrados de urología que te piden no que seas cirujano primero, pero sí que hayas estudiado, perdón, que hayas trabajado como residente asistencial 1 o 2 años en un servicio de cirugía. De hecho, haber trabajado como residente asistencial en alguno de los servicios de rama grande y te vas a ir directo por una rama más pequeña, eso te da más puntaje para entrar al posgrado. Esas son cosas que van a aprender más adelante. De hecho, para contarles así algo de mi experiencia, mientras todavía que no han hecho más preguntas, este,
yo no sabía que dar clase daba puntos para entrar al posgrado. Y de hecho da bastante puntos. Había un compañero que había hecho 2 años. Había trabajado como residente asistencial en otra parte 2 años. Y yo había trabajado solamente... No, él había trabajado 3. Y yo solamente había hecho 1 año. Pero había dado clase. Y eso me dio más crédito que los 2 años que él había trabajado en otro hospital. Entonces, y yo había dado clase nada más 1 año. Para que vean lo bastante el bastante puntaje que te da dar clase. Pero les digo, muchachos, por favor, si no les gusta dar clase, no den clase, por favor. No den clase. No se pongan a inventar. Bueno, doctor, cualquier cosa, si siguen haciendo preguntas por el grupo, se las hacemos llegar a usted Claro, para que las responda. claro, sin ningún problema. Estamos aquí Está a bien. la orden y bueno, cualquier cosa, Dale. el que necesite, el que quiera, puede dar mi número sin ningún problema. Ok, ok. También le Tam- vamos a pasar lo del Instagram para que estén pendientes ahí en su cuenta de todo Ajá, lo que sí. sube. Al final, al final, o sea, no me dio chance, iba a colocar los flyers de las clases que he dado, del curso que estoy dando de anatomía, Ujú. para invitarlos, pero Ah, ajá, sí, sí, se me pasó, pero bueno, lo pueden ver sí, en el Instagram en que le el va a pasar Instagram. a Ajá. Alejandro. Ujú. Ok, ok. Dele pues. Muchas gracias. Estamos a la orden siempre. Chao a todos y un placer haber compartido todo esto con ustedes.